Hola, soy Sergio Espina Romero, músico, antropólogo, historiador y musicólogo. Soy egresado de la Universidad Nacional, donde hice antropología y una maestría en historia. Luego fui a los Estados Unidos a hacer un doctorado en musicología en Cornell University y acabé de regresar al país. Ahora soy profesor postdoctoral en la Universidad de los Andes y en un par de años voy a tomar una plaza de planta en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos. Mis áreas de investigación tienen que ver sobre todo con la música en América Latina a final del siglo XIX, pero sobre todo la primera mitad del siglo XX, especialmente en asuntos relacionados con la industria del disco, con la reproducción mecánica, con el jazz y con el consumo musical. Como músico, pues he grabado algunos trabajos, sobre todo pensando en el nuevo ámbito de las nuevas músicas colombianas y la combinación del jazz con distintos elementos de músicas tradicionales, y como académico pues he publicado distintos libros, capítulos de libros y artículos. Luego de terminar mi pregrado en antropología en la Universidad Nacional, estuve 5 años por fuera de la academia, básicamente estudiando música, tocando música en distintos contextos, pero siempre con el anhelo pues de retomar la investigación y las faenas académicas, y eso fue facilitado por una invitación de la Universidad Nacional a hacer una maestría, y me costó al comienzo como identificar qué era aquello a lo que quería dedicarle nuevamente mi pasión investigativa, y finalmente me di cuenta que aquello que me apasionaba era la historia de la música, pero no la historia de la música como se venía pensando, como esta historia simplemente de los grandes héroes musicales o de las grandes instituciones musicales, sino una historia de la música más gestada desde la antropología. Entonces vine a hacer una maestría en historia, pero era como hacer un estudio en musicología desde un departamento de historia, a la vez que era profesor de antropología histórica en la Nacional, y fue ese interés de combinar la musicología, la etnomusicología y la historia cultural lo que me llevó a encontrarme con el caso de Luis Antonio Calvo, un compositor colombiano de la primera mitad del siglo XX, con una trama de vida muy interesante, muy fascinante desde lo musical, pero también muy trágico desde lo personal, pero al mismo tiempo como un caso fascinante para explorar no solo la vida del personaje, sino muchos aspectos relacionados con la historia social y cultural de Colombia en esos años. Estuve casi 7 años siguiéndole la pista a Luis Antonio Calvo en todos los lugares que estuve en Colombia, mirando sobre todo de manera atenta su archivo en Agua de Dios, y de allí salió lo que fue mi primer libro, Dolor que canta, la vida y la música de Luisa Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX, que es una biografía, un estudio de la obra musical de Calvo, pero al mismo tiempo una oportunidad de utilizar este personaje como ventana para ver temas más amplios de la historia social y cultural de Colombia, entre ellos el mundo patriarcal y el mundo social de Santander a finales de los años 20, de la Tunja, de la regeneración, la generación del centenario, la incursión de las industrias del disco y la radio a Colombia, y finalmente este mundo social tan complicado e interesante del leprocomio de Agua de Dios, porque finalmente como enfermo de lepra Calvo terminó confinado en ese lugar. Un aspecto que me interesó mucho de la vida de Calvo fue encontrar un momento en 1913, en noviembre de 1913, cuando la compañía norteamericana The Victor Talking Machine Company envió una máquina y unos expertos en grabación para grabar músicos locales en Bogotá, y Calvo en el transcurso de 3 días grabó 20 piezas como pianista acompañante, con su terceto de piano, flauta y violín, y a partir de eso quedé fascinado con este mundo de la grabación sonora, cómo es que se hacían estas grabaciones, cómo era que estos fonógrafos viajaban por el continente, y ese fue el tema de la investigación que hice en el doctorado, ¿sí? Un estudio monográfico intensivo sobre estas expediciones de la Victor que llevaron a la compañía a hacer una serie de viajes entre 1903 y 1926 por distintos lados de América Latina. Como dije, a Bogotá vinieron en 1913, pero también fueron repetidas ocasiones a La Habana, estuvieron en Río de Janeiro, estuvieron en Buenos Aires, en Arequipa, en Lima, en varios puntos del Caribe, muchas otras veces en México. Incluso en algunas de estas expediciones, particularmente en 1917, estuvieron 1 año viajando por todo el continente. Entonces estuve investigando de manera
muy intensa el mundo de estas expediciones, cuáles eran los desafíos interculturales que le ofrecía esta misión a estos norteamericanos que eran expertos en grabación, pero que sabían muy poco de la cultura y de la música y de los repertorios en América Latina, pero al mismo tiempo explorar los desafíos técnicos que implicaba hacer la grabación acústica. Esto es antes de 1925, antes de que hubiesen micrófonos, de que tuviésemos altoparlantes. Entonces, todo era un proceso acústico, era un proceso que implicaba grandes dosis de experimentación y de improvisación. Entonces, mi trabajo mira, por un lado, a los desafíos técnicos, a la incursión de la industria del disco en el continente, pero también como a cómo se gesta y cómo estas músicas locales empiezan a insertarse en el mundo del disco, y eso termina cambiando el panorama de la industria del entretenimiento en América Latina en relación con la industria que estaba pues dándose lugar en el mundo entero. Al lado de esta investigación de los viajes de la Víctor, estuve trabajando también en este mundo de la reproducción mecánica y particularmente en el ámbito de las pianolas, estos pianos que se tocaban solos y que llevaban a un montón de, digamos, como de ideas, muchas de ellas fantásticas, de buscar cuál era el fantasma que estaba tocando detrás de esto. Y tanto los discos como las pianolas inauguran un mundo fascinante de encontrarse con la grabación y con la reproducción mecánica. De las pianolas nos habla Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, y tomando esa pista del mundo de Macondo, pues estudié como la recepción de estos instrumentos en el continente, y de esto han salido algunas publicaciones interesantes también. Y por último, ahora también todo como, esto parece como una secuela de películas, donde la trama de una investigación como que abre la puerta para la siguiente investigación. Entonces, así como las grabaciones de Calvo me llevaron a estudiar las expediciones de la Víctor, y el mundo de la reproducción y de la industria del disco en América Latina me llevó también a mirar este ámbito de las pianolas y de los instrumentos mecánicos. Todo ello, pensado en clave transnacional, me está llevando ahora a preguntarme sobre el mundo del jazz en el Caribe en los años 20, y es el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Una forma como de desafiar la narrativa convencional en las historias del jazz, donde usualmente nos presentan el jazz como algo que se inventó en Estados Unidos y que después fue simplemente exportado al resto del mundo. Acá se trata más bien de estudiar la serie de procesos transnacionales y diaspóricos a través de los cuales el jazz tomó forma en distintos lugares, e incluso incidió muchos de los procesos que se terminaron dando en Nueva Orleans. Entonces estoy estudiando escenas del jazz en distintos puntos del Caribe, desde 1920 hasta llegar incluso a figuras tan emblemáticas en Colombia como Lucho Bermúdez, quien, a pesar de no estar completamente inserto en este mundo del jazz, de todas formas hacía parte de esta red transnacional de música caribeña que estaba en diálogo con las músicas que se hacían en Norteamérica.